Bueno, quiero invitarles para que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 4. Y vamos a pararnos nuevamente en el versículo 31. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Sí? Estamos hablando acerca un poco del poder de Jesús sobre los demonios. Y a mí algo que me impacta de la obra del Señor es todo lo que Dios hace en el corazón de una persona. Es increíble. O sea, la obra salvadora, la obra santificadora que el Espíritu hace en la vida de una persona es increíble. Realmente Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres». Hay una obra impresionante que el Señor, el Salvador, viene a hacer en la vida de una persona, y es una obra completa de liberación, de salvación. Sus cargas son quitadas, sus culpas son quitadas, todo aquello que lo hacía sentir inmundo, culpable, sucio, Él por su sangre ha venido a rescatar, a salvar, a limpiar. La obra que Jesús hace en una persona realmente es increíble, es única, ¿sí es claro? En el mundo nosotros podemos tener, lograr y alcanzar muchas cosas, pero solo Jesús puede traer paz al corazón, puede traer salvación a nuestras vidas. Solo Él puede hacer una obra interna transformadora que nosotros no podemos comprar con ningún dinero, que ningún psicólogo, ningún psiquiatra nunca jamás nos podrá dar, y es la obra salvadora, santificadora de Dios en el corazón de una persona. Literalmente lo que dice la Biblia es que Dios hace nuevas criaturas, hace nuevas personas. No me explico yo cómo era antes así, y no me explico tampoco cómo ahora he sido transformado. Solo el poder de Dios activamente en la vida de una persona es el que le sustenta, es el que le transforma, es el que le cambia, es el que transforma todo su ser, todo su interior, todo su corazón. La verdad es que el pueblo de Dios es un pueblo especial, porque es un pueblo que Él ha comprado con su propia sangre. Nos compró para que vivamos para Él, nos compró para que vivamos para su gloria, nos compró como su exclusiva y única posesión, ¿me entiendes? Nosotros tranquilamente podríamos estar en el mundo, en las cosas del mundo, perdidos allá, destruyendo nuestro hogar, destruyendo nuestro matrimonio, destruyendo nuestras vidas, pero Dios ha abierto nuestros ojos para que nosotros podamos verle, conocerle, crecer en su gracia y crecer en su conocimiento. Yo disfruto mucho esto de compartir la Biblia al tiempo de iglesia, porque sé que Dios hace una extraña operación en nosotros como hermanos, cuando nosotros nos reunimos en torno a Él, para dar gloria a Él, para exaltar su nombre, ¿sí es claro? Entonces, el Señor ha escogido personas débiles, personas frágiles, pecadores, no dignos de su presencia, pero Él nos ha escogido para que podamos conocerle. Entonces, quería decir eso.
Básicamente, ¿qué son los demonios? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días para poder continuar. Los demonios son ángeles. Eran ángeles que estaban en la presencia de Dios, eran ángeles creados por Dios y eran ángeles que servían y ministraban delante de Dios. Pero un día esos ángeles se volvieron orgullosos y se rebelaron contra su creador. Su líder Satanás, su líder Lucifer, su líder el diablo, armó un motín y una tercera parte de todos los ángeles se rebelaron contra Dios. Esa tercera parte de ángeles que vimos que eran millones de millones de millones, se rebelaron contra el Dios Santo. Por eso el Dios Santo, ¿qué hizo? El Dios Santo los echó, los expulsó de su presencia y fueron arrojados. Es lo que hoy conocemos como demonios. Los demonios son ángeles caídos, son seres malvados, siempre serán malvados. Su destino eterno es el fuego del infierno que está preparado para ellos. Desde ese momento, el diablo y su ejército, los demonios, que son ángeles caídos, van a hacer todo lo posible y van a hacer todo su propósito, todas sus fuerzas, para que el plan de Dios se vea frustrado. Y lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, cómo Satanás, cómo los demonios quieren frustrar el plan de Dios de cualquier forma, de cualquier manera. Ellos no quieren que el plan de Dios se cumpla, ellos quieren quitarle la gloria a Dios, quieren quitarle la honra a Dios, y por eso los demonios han creado un sistema mundial que seduce a los pecadores a ir detrás de ese sistema. Lo que los pecadores aman en común es porque los demonios han creado un sistema para que el mundo caído y para que el mundo no regenerado corra en función de Satanás. Vamos a la Biblia, primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 19. Juan está hablando a la iglesia y él les dice algo a la iglesia. Él les dice, miren lo que él les dice. Sabemos que nosotros, ¿qué somos? De Dios. Los que han sido salvados, ¿qué somos? De Dios. Los que han puesto su fe en el Salvador son de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que no son de Dios? Miren lo que dice el versículo. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces mira, el maligno y los demonios han creado un plan para frustrar el plan de Dios. ¿Cuál es el plan que los demonios y el maligno han creado? Que las personas persigan el sistema de este mundo. Que los incrédulos persigan la corriente de este mundo. Mi sueño y mi objetivo únicamente era tener plata a mis 17 años. No me importa cómo, no me importa la forma, no me importa la manera. Yo quiero es tener plata, no me importa lo que yo tenga que hacer. Y un amigo me dijo, no, pues, vendamos droga. ¿Por qué no vendemos droga? Y yo le dije, pues yo pongo la plata y usted la vende. Y él me dijo, he hecho el trato. Pero la única condición es que los dos vamos a ir a comprar la droga. Bueno, fuimos al Bronx, allá estuvimos comprando la droga y de salida nos cogieron a los dos. Ese día puse mi fe en El Salvador. No, mentiras. Pero ¿es lo que hace el sistema de este mundo? ¿Serio? Yo con los ojos cerrados dije, voy a ir a comprar esa droga, yo me quedo en mi casa muy tranquilo, pongo la plata y él la vende, ¿sí es claro? Pero de salida nos cogió la policía. Y el policía me dijo, ¿tú sabes que él es menor de edad y tú eres mayor de edad? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Tú sabes que en este momento te puedes ir para la cárcel por eso ilícito que estás haciendo? En ese momento a mí se me abrieron los ojos y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero es un sistema en el cual nosotros vamos cayendo lentamente.
Hoy las familias abandonan sus hijos, su hogar, su matrimonio, pero es algo muy lento, ¿me entiendes? Entra muy sutil en el corazón y el demonio el diablo está creando un sistema para que todos nosotros nos apartemos de Dios. Mira, quiero decirte algo. Al demonio no le interesan los incrédulos, ya son suyos. El demonio va a idear un plan para atacar el pueblo de Dios. Mira a Israel. Obviamente Israel se rebeló, pero detrás de eso también había una fuerza demoníaca que los incitaba a adorar a otros dioses, a otros ídolos. La Biblia no nos habla de otro pueblo. La Biblia nos habla del pueblo de Dios. Y es igual con los cristianos. Primera de Pedro lo dice, el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Y nosotros pensamos que él va a aparecer como un león. No, él aparece de la forma más sutil que te lleva a apartar tiempo en tu familia, tiempo con Dios, tiempo en la iglesia. Él te va apartando de a pocos. Y cuando tú te vas viendo, ya el corazón está endurecido. Ya el corazón está frío. Ya estás habituado al pecado, a la maldad. Miremos 2 de Timoteo 2. Desde el 25, 2 de Timoteo 2, 25, miren lo que dice. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, esos que se arrepienten y conocen la verdad, miren lo que dice de que van a escapar. ¿Y escapen de qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si yo no estoy a voluntad de mi Señor, si yo no estoy a voluntad de mi Salvador, yo estoy a voluntad del diablo. Es lo mismo que Jesús dijo en Juan 8. Jesús decía la verdad de una forma tremenda. Le dijo a los fariseos que ofrecían sacrificios, que iban al templo, que recitaban el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo. O sea, eso no se lo dijo a un pueblo incrédulo. Se lo dijo a un pueblo religioso que no había reconocido su pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, lo segundo que nosotros vimos es que el enemigo ha ideado un sistema que te promete felicidad, que te promete plenitud, que te promete gozo y alegría, y tú abandonas las cosas espirituales para ir detrás de aquel que te está ofreciendo eso, pero sabemos que el diablo es mentiroso. Y cuando tú dejas las cosas y vas detrás de todo lo que el mundo te ofrece, sales perdiendo, ¿sí es claro? O sea, con el diablo con cara pierde y con sello también, ¿sí es claro? Él ha ideado un sistema para que los incrédulos estén atraídos hacia él. Por eso la obra de salvación que Jesús hace es increíble. Literalmente Él vino a destruir todo el reino de las tinieblas. Toda la influencia que el sistema de este mundo y el sistema demoníaco pudieran tener sobre mí, Él ha venido a destruirlo. No sé en qué proceso, no sé en qué momento, no sé en qué tiempo, Dios fue cambiando los deseos de mi corazón. Y ya mi corazón no se enfocaba en tener plata, ya no era eso. Ahora mis deseos eran otros, crecer en santidad, crecer en el conocimiento de su palabra, pero esa es una obra que yo no puedo explicar, es una obra que le corresponde y que le pertenece a Dios. ¿Por qué estás preocupado, cristiano? Como dice Juan Bunyan, ¿por qué los cristianos están preocupados? ¿Por qué no pueden orar más? ¿Por qué no pueden leer más la Biblia? ¿Por qué hace una semana no evangelizan a alguien? Los cristianos verdaderamente están preocupados por el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. ¿O están preocupados por la plata, por el dinero, por el sistema de este mundo? Obviamente hay situaciones que a uno le inquietan el corazón. Pero nosotros debemos poner nuestros ojos y nuestra esperanza en el Salvador. ¿Sí es claro?
Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él es quien nos ha redimido con su preciosa sangre para vivir para Él. No es posible que nosotros hayamos escuchado la voz del Evangelio y sigamos presa de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Miren un momentico conmigo, 2 Corintios 10. Miren, dice así, 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cierto? Sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? ¿Qué hay en la mente del cristiano, del incrédulo, perdón? Torres bien grandes, bien fuertes, que han sido construidas a lo largo de su vida, que han sido construidas en su casa. Miren, muchas mujeres sufren porque en su casa hubo un matriarcado. ¿Qué es un matriarcado? Que la mujer en la casa es la que manda, es la líder, es la que emprende, y el hombre va como un llavero detrás de esa mujer, matriarcado. Y muchas mujeres, cuando empiezan a conocer la Biblia, luchan con ese concepto, porque fue una fortaleza muy grande que se levantó a lo largo de sus vidas. Y que ellas entren a 1 de Pedro 3:1 y diga que la mujer se sujete al marido, que la mujer respete al marido. Efesios 5, el marido es cabeza de la iglesia. Eso es un golpe terrible y tremendo contra el sistema de este mundo. El sistema de este mundo quiere empoderar a las mujeres y quiere llevar a estas mujeres a hacer algo para lo que no fueron diseñadas para la gloria de Dios. Y que el Evangelio entre y penetre en nuestra cabeza y destruya esa fortaleza es una obra completa del Espíritu Santo. Muchos jóvenes, cuando llegamos a la vida cristiana y la Biblia dice que no debemos fornicar, es un golpe terrible contra un joven de 17 años que en el colegio los profesores le dicen que él se debe masturbar para que él esté contento, para que él esté bien, para que él esté feliz consigo mismo. Yo estudié en un colegio masculino y a nosotros en el colegio nos decían eso, 9º, 10º, 11, todo el tiempo. Y es una mentira que entra en el corazón de los jóvenes. Cuando tú llegas a leer el Evangelio y dice no forniquéis, todo lo que los versículos dicen, pues es un golpe tremendo contra la fortaleza que toda mi vida se levantó, ¿me entiendes? El Evangelio lo que hace es destruir todas esas fortalezas mentales y toda la influencia que el demonio y el enemigo tenía sobre mí. Literalmente, antes de conocer a Cristo, yo solo tenía un camino, y era el camino que el diablo a mí me ofrecía. El que hace pecado, esclavo es del pecado. No puedes salir de ahí, no puedes dejarlo, no puedes abandonarlo. Pero cuando yo vengo a la Escritura a renovar mi mente, en la palabra de Dios, en la Biblia, pues esas fortalezas van siendo destruidas por el poder de Dios, ¿me entiendes? Por eso nosotros necesitamos crecer en los mandamientos de la Escritura. Obviamente el cristiano nunca jamás será salvo por obras, nunca. Pero el cristiano sí debe seguir las buenas obras que dice la Biblia. Y el cristiano debe derribar todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y someter su vida a esta fuerza, a esta fortaleza. El poder de Dios es impresionante, obrando en nosotros, derribando todo tipo de fortalezas y llevándonos a ser libres en Cristo, a ser libres en Él. Solamente por medio de la obra de Cristo nuestras vidas van a vivir para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre, para la gloria de Él. ¿Sí es claro? Hace 8 días nosotros vimos algo, es un pequeño resumen. Yo dije que a lo largo del Antiguo Testamento no vemos a ninguna persona poseída por demonios.
Nunca en el Antiguo Testamento nosotros vemos algo así. ¿Sí es claro? ¿Qué es una persona poseída? Quiero que entiendan esto. Una persona poseída es una persona que está habitada por un demonio, que ese demonio la controla y que ese demonio atormenta a esa persona. Es una persona poseída. En Génesis 6 vemos algo que es muy parecido a una posesión demoníaca, pero no lo es. Es algo que es muy cerca, pero no lo es. Miremoslo un momentico, no vamos a estar mucho tiempo ahí en Génesis 6. Génesis 6, del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo quiénes, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no que entenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La pregunta del pasaje es fácil. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? ¿Sí es claro? El primer libro que se escribe de la Biblia es Job. Entiéndeme esto, el primer libro que se escribe de la Biblia es Job. De segundas está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis relata eventos que ocurrieron mucho antes de Job, ¿sí? Pero Génesis se escribió después de Job. El primer libro de la Biblia es Job. Miremos un momento Job. ¿Qué define como los hijos de Dios? Miremos un momento Job 1. Miren Génesis Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Entre los cuales vino también ¿quién? Aquí, ¿cómo se llama Satanás? Como un hijo de Dios. Sabemos que Satanás, ¿qué es? Un ángel caído. Entonces, si volvemos a Génesis 6, sabemos que los hijos de Dios, ¿quiénes son? Ángeles, que se rebelaron contra Dios. Esos ángeles, ¿qué hacían? Esos ángeles entraban en un hombre e inducían a ese hombre a que se acostara con las hijas de los hombres para crear una descendencia maligna, para crear una descendencia corrompida, para afectar la simiente de Eva. ¿Recuerdas? La promesa que Dios le hace a Eva es, de tu simiente van a ser un salvador. Lo que el diablo quiere hacer es destruir ese plan. ¿Cómo? Toma hombres e induce hombres para que esos hombres se acuesten con la mujer y ya no haya una simiente santa, sino haya una simiente corrompida. Mira, ese versículo es muy importante porque el diablo siempre ha querido interferir en los planes de Dios. Caín y Abel. ¿Qué quiere hacer Caín? Matar a Abel. Abraham. Inmediatamente hay una hambre muy grande y él va a Egipto. Inmediatamente Abraham quiere entregar a su esposa e inmediatamente allí se quiere perder la promesa, la bendición. Quiero que veas algo, y es que a lo largo de la Biblia los demonios quieren interferir en el plan de Dios. Y si nosotros vemos la parábola del sembrador, cuando la semilla se siembra en el corazón de una persona, bueno, no en el corazón, cuando la semilla se siembra en una persona, ¿quién es el primero que viene a atacar? ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Dice que Satanás quiere venir a arrebatarla. Satanás quiere tenerte en sus brazos, quiere
tenerte alejado de Dios, quiere tenerte alejado de las cosas santas. Satanás no quiere que tú crezcas en tu vida espiritual. Él quiere que tú le sirvas a Él, que tú le conozcas a Él. Él quiere destruir el plan salvador y redentor de Dios, pero fracasará. ¿Sí? Vamos a ver el destino final. Entonces, en Génesis 6, esto no es una posesión. ¿Por qué no es una posesión? Porque no hay control completamente y no están siendo atormentados. Estos hombres, la Biblia no nos describe que estén atormentados. Como por ejemplo nosotros vemos en los evangelios, personas poseídas, no sé si te acuerdas del endemoniado gadareno, ahorita lo vamos a ver, pero dice que él literalmente vivía en las tumbas y él andaba desnudo de aquí para allá, no porque él quisiera, sino porque el tormento del demonio no le dejaba estar tranquilo, no le dejaba estar en paz, ¿sí? Muy bien, vamos a 2 Corintios 11, 14. Vimos que a los demonios no les gusta ser vistos. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11. Mira lo que dice, por favor, el versículo 14 y 15. Dice así, mira. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? ¿Qué le gusta hacer a Satanás? Celebrar el Halloween. ¿Satanás qué hace? Se quedaron callados. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también ¿qué? Sus ministros ¿qué hacen? ¿Cómo qué? ¿Cuyo fin será conforme? ¿Qué le encanta a los demonios? Estar escondidos, estar disfrazados. A ellos no les gusta hacer ¿qué? Descubiertos, que los descubran. Ellos prefieren estar escondidos en una persona. Entonces mira, hay algo importante. El Antiguo Testamento no relata ninguna evidencia de posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta estar escondidos. No quiere decir que no hubieran personas poseídas, claro que sí. En el Antiguo Testamento obviamente hubo personas poseídas, pero eso no quiere decir que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no esté registrado, no quiere decir que no haya existido. ¿Sí es claro? Lo que pasa es que cuando Jesús entra en escena, entra un poder único. Entra Dios en carne en la tierra. Y cuando Dios en carne entra en la tierra y empieza a predicar la palabra de Dios, y empieza a predicar el Evangelio, y empieza a predicar las buenas nuevas a los pobres, a los ciegos, a los cautivos, a los que reconocen su pobreza espiritual, inmediatamente los demonios ¿qué sienten? Un golpe. Ellos sienten el poder de la predicación del Evangelio. Inmediatamente empiezan a sentir terror, ellos se asustan. Los demonios se asustaron cuando Jesús entró en escena. Por eso los evangelistas, ¿qué hacen? Los evangelistas quieren que nosotros veamos el poder de Jesús sobre los demonios. Cómo la predicación de Jesús hacía que los demonios no pudieran contenerse y explotaran y gritaran y se rebelaran en ese momento. ¿En este tiempo hay personas poseídas? Claro que sí, pero a ellos les gusta estar ¿cómo? Escondidos. A ellos les gusta estar escondidos en la vida de una persona. Mira, es muy probable que nosotros vivamos y muramos y nunca veamos una manifestación demoníaca, es muy probable. Pero sí es muy probable que los demonios estén escondidos en la vida de una persona, influyendo sobre todo para alejarnos de la verdad de Dios, para alejarnos de Él. ¿Sí es claro? Si nosotros pudiéramos ver en la época de Jesús, los demonios estarían más felices en la sinagoga, seduciendo a los hombres a que no conocieran la verdad, arrastrando a los hombres a que no conocieran la verdad,
a que se alejaran del camino de Dios. Al enemigo le encanta hacer eso. Al enemigo le encanta estar en sinagogas falsas, en lugares falsos, porque él está alejando a las personas del evangelio, de la verdad. A los demonios les gusta estar disfrazados. A los demonios no les gusta ser vistos. No les gusta que nadie los descubra. Pero cuando Jesús entró en escena y sus apóstoles, y el poder de Jesús y de sus apóstoles predicando la palabra, hizo que los demonios no pudieran contenerse y explotaran. Aquí lo que nosotros vimos hace 8 días es que el demonio literalmente está lleno de terror y lleno de miedo, está gritando atemorizado porque Jesús está predicando el evangelio. ¿Sí es claro? Mira, ¿qué hace el evangelio? Les voy a explicar con este versículo. Marcos 3:27. Marcos 3:27. Mira lo que dice acá. Está hablando de Satanás. Si quieren lo miran desde el 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Mira lo que explica él en el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes ¿qué? Y entonces podrá ¿qué? ¿Quién es el hombre fuerte? No. Tranquilo. ¿Quién? Satanás. Satanás es el hombre fuerte. ¿Y qué tiene Satanás? Bienes. ¿Cuáles son los bienes más preciados de Satanás? Una casa, un carro, un BMW. ¿Cuál es el bien más preciado de Satanás? Las almas de los incrédulos. Es sus bienes. ¿Qué hace el evangelio? ¿Qué hizo Jesús con Satanás? Según ese pasaje. Le ató. ¿Y qué hizo? ¿Le arrebató qué? Sus bienes. ¿Qué hace el evangelio? Eso. Cuando una persona es consciente del juicio de Dios, cuando una persona es consciente de su maldad y cuando una persona entiende que Cristo es el único que le puede dar salvación y libertad, en ese momento Jesucristo está librando su alma del infierno. En ese mismo momento Jesucristo está librando su alma, lo está comprando, su sangre está redimiéndolo por un precio de sangre. Jesús vino, ató al diablo, te compró con un precio de sangre para que puedas servir a Dios, para que puedas conocer a Dios, para que puedas crecer en el conocimiento de Él. ¿Sí es claro? Es literalmente la obra que yo estoy viendo en la Biblia y que Jesús está describiendo acá. El evangelio invade a una persona y la libra, la saca de las manos, de las garras del enemigo, para vivir para Dios y para servir para Él. ¿Sí es claro? Solamente el poder del evangelio puede transformar un corazón, transformar una vida. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos con una persona poseída? Salimos a correr. ¿Sí? Mira un momentico Santiago 2. Ahí voy a decir. Ahí voy a decir. Santiago 2, versículo 19. Mira lo que dice Santiago 19. ¿Tú crees que Dios es? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen? Tienen terror. ¿A qué le tienen terror ellos? A Jesús. ¿Sí es claro? Entonces mira, ahorita lo voy a explicar, pero me voy a adelantar un poco. Si nosotros nos encontramos con una persona endemoniada, nosotros no debemos empezar, te ato, te echo fuera, te reprendo todo espíritu de maldad, nada de eso. Porque en nosotros no hay ningún poder. ¿Dónde está el poder de Dios?
En el Evangelio. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahorita lo vamos a ver. Voy a adelantarme un poco. Porque hay veces que ese tipo de exorcismos funcionan. Porque a veces un exorcismo funciona. Porque a los demonios les gusta estar escondidos. ¿Sí es claro? Entonces cuando ellos son descubiertos, ¿qué prefieren hacer? Irse. Pero el alma de esa persona todavía está cautiva y ellos pueden regresar, como lo vimos hace 8 días, con 8. Hay gente que se la pasa de exorcismo en exorcismo, en exorcismo, en exorcismo. Eso no está en la Biblia. Si nosotros leemos las epístolas, en las epístolas eso no se ve nunca. Pablo no dice, tengan cuidado y anden exorcizando a todo espíritu. A muchas iglesias les gusta bautizar a los espíritus. Tienes espíritu de pereza, tienes espíritu de glotonería, tienes espíritu de ansiedad, tienen toda clase de espíritus. No, la Biblia nunca dice eso, la Biblia nunca exhorta eso. En las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, nunca hay ningún mandamiento para que nosotros estemos echando demonios. Más bien la exhortación de Pablo a los cristianos, ¿cuál es? Predica la palabra, predica el evangelio, comparte el evangelio. Entonces, si nosotros nos encontramos con una persona endemoniada, una vez esa persona salga de su trance, lo que nosotros debemos hacer es compartirle el evangelio. Dios, el pecado, el juicio, Cristo, fe y arrepentimiento. Cuando esa persona confiese su pecado, Jesús va a entrar y ¿qué va a hacer? Le va a salvar. Como lo dice Oseas. A mí me encanta Oseas 3 cuando dice que Él nos ha desposado para siempre consigo mismo. O sea, literalmente Dios ha invadido la vida del cristiano y lo ha hecho suyo. Es mío, me perteneces. Mira la primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es ¿quién? Mayor es el que está en vosotros que ¿quién? ¿Quién es el que está en el mundo? ¿Quién está en mí? Dios. Si yo de verdad me arrepentí de mis pecados y el Espíritu Santo ha entrado a morar en mí, Dios está en mí. Mayor es el que está en mí. Los demonios a nosotros nos deben ver y deben temblar. No por mí, no porque en mí no hay nada especial, pero en mí sí ¿quién está? Cristo. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en vosotros. La Escritura nunca da evidencia en el Nuevo Testamento, ni en los Evangelios, ni en Hechos, de que algún creyente hubiera sido poseído. Nunca jamás. Nunca hay evidencia alguna de que algún demonio tomara control de la vida de algún creyente. Un creyente es una persona que ha sido redimido para siempre y en quien mora el Espíritu Santo. Yo he leído un poco de libros que asustan a los cristianos. Muchas iglesias dicen que los cristianos pueden ser poseídos. No tiene ningún fundamento bíblico estar sacando demonios de cristianos. No está en la Escritura, no está en la Biblia. El único poder que nosotros tenemos está en sus manos, la Biblia, el Evangelio. La palabra de Dios es el poder de Dios predicado. Eso aterroriza al demonio porque están arrancando un alma de sus manos, están arrancando un alma que le pertenece. La evangelización literalmente es una guerra completa, es una guerra tenaz. La gente está tremendamente cegada. Yo le decía a una persona esta semana, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Al cielo. ¿Tú crees en Dios? No. Creo en un ser superior. Y cuando tú mueras, ¿qué va a suceder? Le decía yo, y ella me decía, voy a trascender. Bueno, entonces empecé y le dije, ¿alguna vez
¿Has robado? Nunca. ¿Nunca has comprado una película pirata, 50 pesos, música pirata? Nunca. Bueno, ¿crees en un ser superior? ¿Alguna vez has amado otra cosa más que a ese ser superior? Nunca. Mi ser superior es lo que yo. Wow. Bueno, Jesús dijo que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Alguna vez has codiciado a alguien? Nunca. Jesucristo. Qué persona tan orgullosa, ¿me entiendes? Casi le hago un altar yo ahí. Todos sabemos que es mentira, está como el joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es mentira, no puedes cumplir la ley, ¿sí es claro? La evangelización es una guerra, es una batalla contra los demonios, porque es arrancar almas que le pertenecen, es arrancar almas que están cautivas a voluntad de Él. Volvamos a Lucas 4. Cuando un demonio se manifiesta, es evidente. ¿Es claro? O sea, es obvio que se ha manifestado un demonio. Porque hay personas que quieren confundir la posesión demoníaca con esquizofrenia. ¿Tú has visto personas que cambian de voz? No cambian de voz, sino que hacen como de adulto y de niño. Eso no es posesión demoníaca. Está loca, ¿sí? Sí. No es posesión, sí. Hay gente que hace de grande y de niño. O sea, una posesión demoníaca no tiene nada que ver con una enfermedad mental. Quiero que entiendas eso. Cuando el demonio se manifestaba, los judíos que estaban en la sinagoga sabían y era evidente que ahí estaba sucediendo algo. O sea, no es como que, ¿será que sí es un demonio? No, es algo que es evidente. Inmediatamente su voz cambia. Y cuando Jesús conversó con los demonios, era una conversación completamente racional, porque los ángeles y los demonios caídos tienen todas las características de la personalidad, o sea, piensan, sienten y deciden. ¿Sí es claro? Entonces cuando Jesús conversaba con ellos era completamente que era otra persona la que estaba morando allí. Era algo evidente, no es una enfermedad, no está loco. Vamos a Lucas 4. ¿Ya están ahí? Denme un segundo. Muy bien. Miren lo que dice el versículo 34. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, ¿el santo? Esta frase que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, literalmente significa ¿por qué estás tratando de hacernos daño? Es una frase idiomática de la época de Jesús y lo que el demonio le está diciendo a Jesús es ¿por qué estás tratando de hacerme daño? ¿Por qué me estás haciendo daño? Si nosotros miramos todo el pasaje, el demonio está reaccionando a la predicación de las buenas nuevas. Si ustedes se acuerdan, la última ciudad en la que estuvimos, ¿cuál fue? Nazaret. Y de Nazaret pasamos a esta ciudad que es la ciudad de Capernaum. Probablemente, es muy probable que Jesús, lo que predicó en Nazaret, es lo mismo que esté predicando aquí en Capernaum. Jesús está en lo máximo de su enseñanza. Literalmente la palabra griega da a entender que Jesús está hablando, inmediatamente el demonio grita. Y lo que el demonio grita es, ¿por qué estás tratando de hacernos daño? ¿Has venido para qué? Para destruirnos. Aquí nosotros podemos ver que los demonios tienen una teología correcta, tienen una teología estructurada. Ellos saben que la venida del Hijo de Dios implica algo. ¿Qué? Su destrucción.
Ellos sabían, y los judíos también pensaban, que cuando el Mesías viniera, el Mesías de una vez iba a establecer su reino. Si tú miras a lo largo de la Biblia, hay muchas promesas que faltan por cumplir. Por eso los judíos creen que Jesús no es el Mesías, porque faltan muchas promesas por cumplir. Entre esas promesas que están pendientes por cumplirse, es que Jesús en Jerusalén va a establecer su trono, va a establecer su reino, y Él va a juzgar con justicia a las naciones como un líder político, Jesús. Esa es una de las promesas que falta por cumplirse. Y Él va a poner a reinar durante 1000 años a aquellas personas que hayan sido fieles en su vida temporal a Él. ¿Sí es claro? Por eso la recompensa del cristiano es la eternidad. Es las cosas que vendrán, es las cosas que vienen. También cuando Jesús venga, los demonios esperaban algo. ¿Qué? Que Él los destruyera, que Él los enviara al pozo, al abismo. Acompáñame un momentico a Lucas 8. Un segundo, Lucas 8. Mira la palabra que se utiliza acá. Desde el 28. Miren Lucas 8, 28 conmigo. Este está hablando del demonio, ¿sí? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Otra vez la misma frase idiomática, ¿sí la ven? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que... Entonces miren el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esta es una persona que tenía muchos demonios. Ahora miren el versículo 31. Y les rogaba los demonios que no los mandase a dónde. Porque los demonios saben que a dónde deben ir. Ven conmigo a Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ese es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 20. Mira lo que dice. ¿Sí ven el título del pasaje? Los 1000 años. Bien. En los 1000 años que Jesús va a reinar, ¿qué sucede? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave ¿de dónde? ¿A dónde decían los demonios que no los enviara? Aquí viene el ángel con las llaves del abismo. ¿Y qué va a suceder? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo? Lo ató por 1000 años. ¿Y qué más? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Jesús viene. Es el rapto de la iglesia, los que creyeron, ¿sí? Los que creyeron en Él. Jesús viene y se los lleva. Después viene un periodo de 7 años, la gran tribulación, que es lo que describe Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. El falso Cristo, su profeta, bueno, todo lo que dice Apocalipsis 6 al 19. Después de eso viene Jesús a reinar. ¿Y qué va a hacer con el diablo y con los demonios? Los va a atar y los va a enviar al abismo. ¿Eso es claro? Los demonios sabían algo y es que la presencia de Jesús, ellos pensaban que inmediatamente iban a ser destruidos. Entonces su terror era, hasta aquí llegamos, hasta aquí es todo, has venido a destruirnos ya, es lo que los demonios están gritando. Este es nuestro fin, hasta aquí nosotros llegamos. Y miren que los demonios tiemblan con la idea de ir al infierno, de ser atados, de ser llevados al abismo. Pero hoy las personas, los incrédulos, no tiemblan ante la idea de ir al infierno eternamente y para siempre. Me gusta Ray Comfort. Ray Comfort es un evangelista
que enseña a evangelizar, ¿sí? Y en su última temporada estuvo en 13 países de Europa. Durante 13 días estuvo predicando en 13 países de Europa, evangelizando. Y es muy común en los videos ver a las personas que dicen no creo en Dios, no creo en Dios. Y me gusta lo que él les dice, y él les dice, claro, tú no creer en Dios, no quieres creer en Dios, porque sabes que le has ofendido. Y porque un día le vas a encarar, un día vas a estar delante de Él, un día se va a abrir el libro de tu vida, Él te va a encarar. Y si no tienes a Cristo, tú debes tener terror, debes tener pánico, debes estar asustado. Literalmente a mí me encanta la Biblia porque la mayoría de la Biblia es una historia de amor, de gracia, de bondad. La mayoría de la Biblia es una historia de paciencia de Dios para con los pecadores. La mayoría de la Biblia es Dios esperando a que los incrédulos se arrepientan, y de eso trata la mayoría de la Biblia. Pero también hay momentos en la Escritura que llega el día en que Dios trae destrucción. Esta semana en el devocional ese de las mujeres estaban hablando de acordados de la mujer de Lot. Dios en su paciencia estuvo predicando para que las personas se arrepintieran. Pero llegó el día en que Sodoma y Gomorra fue destruido. ¿Por cuánto tiempo fue Noé pregonero de justicia? ¿Cuánto? 120 años estuvo predicando. Miren que va a haber un juicio y va a caer agua del cielo. Y Dios me ha enviado a construir un arca. Y yo les invito para que ustedes se arrepientan. 120 años predicando lo mismo. ¿Cuántas personas iban a su iglesia? 8. Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Y ellos predicaban y predicaban a las personas que se arrepintieran. Y las personas, imagínate en el año 119, las personas dirían, este muchacho no está desenfocado, está salido de sus cabales. Este muchacho lleva ahí con ese barco 120 años y la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Que se predica y las personas están endurecidas, no quieren arrepentirse, no quieren venir a la salvación, no quieren venir a la fe en el Hijo de Dios. Aman más su vida, su pecado. Los demonios saben que hay un día en que ellos van a ser destruidos. Por eso el demonio, cuando ve a Jesús, cuando escucha la predicación de Jesús, ¿qué hace? ¿Has venido para destruirnos? Miren que no habla en singular. No dice has venido para destruirme, sino has venido para destruirnos a todos nosotros, los demonios. ¿Estás aquí para eso? Es tremendo el terror que ellos están sintiendo. Los demonios creen y tiemblan ante la idea de que un día van a ser destruidos. Les da terror, les da pánico eso, ¿sí es claro? Ahora, mira lo que dice Lucas 4 nuevamente. Quiero que veas conmigo varios versículos en un segundo. Mira Lucas 4, versículo 34. Al final dice, yo te conozco quién eres. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Cuál es el atributo que los demonios mencionan? Santidad. Él es santo. Mira Isaías 6:5. Está hablando Isaías, él está viendo una visión, Isaías 6:5. Isaías está viendo una visión del trono de Dios, de la santidad de Dios. Literalmente el versículo 3 dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Pero mira la reacción en Isaías 6:5, ¿qué dice? Entonces dije, ¿qué dije?
ay de mí, es una expresión de lamento, ay de mí, dice Isaías. ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Por qué él dice que está muerto? Porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios y habitando en medio de ¿qué? De pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey. Si tú hacías una encuesta en esa época y tú preguntabas a los habitantes de Jerusalén, bueno, ¿cuál es el hombre más piadoso que usted conoce? Isaías. Si tú hacías una encuesta a nivel nacional, ¿cuál es el hombre más piadoso que tú conoces? Isaías. Ahora, el hombre más piadoso de Jerusalén está frente a Dios. Y cuando él está frente a Dios, ¿qué dice? Soy inmundo. Ay de mí, soy muerto. Él se ha expuesto ante la santidad de Dios. Mira Ezequiel 1. Ezequiel 1. Ese está por la E. Ezequiel 1. Mira Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ahora mira cómo termina. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, ¿qué hice? Saltó de alegría, corrió hacia sus brazos. ¿Qué dice? Cayó de rodillas porque él estuvo ante la gloria de la majestad de Dios. Mira Lucas 5, perdón. Lucas 5, versículo 8. Va a tocar que se aprendan los libros de la Biblia. Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, ¿por qué? Vamos, 3 hombres de Dios: Isaías, Ezequiel, Pedro. Mira Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, ¿qué hice? Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy. Yo he escuchado muchas veces, bueno, Dios es tu Padre, corre hacia sus brazos, lánzate sobre él. Decía alguien, haz de cuenta que Dios está entrando a este lugar, ve a sus brazos y abrázalo. La realidad es que cuando los hombres de Dios se encontraron con Dios, no pudieron estar en pie. Inmediatamente tuvieron que caer de rodillas sobre sus rostros. Cayeron inmediatamente porque estuvieron ante la majestad del Santo. La santidad de Dios en nosotros debería producir algo, y es terror, porque Él es santo y nosotros no, porque Él es completamente puro y perfecto y nosotros no. Cuando nosotros estudiamos la santidad de Dios, santo quiere decir kadosh en hebreo, y kadosh quiere decir separado. Básicamente lo que está diciendo es un poco el tetragramatón, Éxodo 3. Yo soy el que soy. O sea, Dios es completamente distinto y diferente a todo lo creado. Piensa en Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, omnisciente que todo lo conoce, omnipresente que está en todos lados, omnipotente que tiene poder sobre todo y todos. Él es eterno. Ahora,
En lo que nosotros somos más distintos y diferentes de Dios, no es en nada de eso. Es en nuestra parte moral. Lo que nos hace más diferentes de Dios es nuestra moral, nuestra parte moral. ¿Puedes ver todas las consecuencias del pecado? El pecado trajo enfermedad, el pecado trajo dolor, el pecado trajo muerte, la paga del pecado es la muerte. El pecado trajo la separación del hombre de Dios. El pecado sobre los hombres tiene muchas consecuencias. Y cuando nosotros vemos a un Dios que es santo, que es perfectamente moralmente justo y bueno, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos decir lo que dijo Isaías: nosotros somos inmundos. Y nosotros solamente podemos ir al trono de Dios por medio de su Hijo santo, puro y perfecto, en quien el Padre tiene complacencia. La obra de la cruz es una obra magnífica, impresionante. Literalmente dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Y tú puedes entrar tranquilamente a la presencia de un Dios santo por la obra y la vida perfecta de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí es claro? Podemos entrar ante su majestad, podemos entrar ante su presencia solamente por lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. El diablo está aterrado ante la santidad de Dios y nosotros deberíamos conducirnos con temor, como lo dice Primera de Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Literalmente la santidad de Dios confronta a los hombres. Cuando uno evangeliza, las personas dicen: no, a mí no me gusta blanco o negro, a mí me gusta intermedio. Eso se llama relativismo. Yo no creo que tú tengas la verdad no existe, es relativa, es un poco relativo, ¿sí? Y esas personas dicen: no me gusta que tú digas que es blanco o negro, no debería ser así. Pero esa persona está hablando desde su perspectiva moralmente caída. Nuestro problema es que nosotros nacimos en pecado, vivimos en pecado, aplaudimos el pecado, y para nosotros el pecado es algo normal, bien, natural. Dios no. Dios es santo. Él nunca ha pecado. ¿Sí es claro? Entonces cuando el demonio está gritando, está diciendo: tú eres el santo de Dios. Jesús, siempre que un demonio quería hacerle propaganda, lo callaba. ¿Sí? Si tú ves la mayoría de encuentros con demonios, lo que Jesús hace es: cállate, cállate, cállate. Porque los demonios involuntariamente decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Y Jesús no quería ninguna propaganda del reino de las tinieblas. No le interesaba eso. De hecho, en un momento los judíos le dijeron que él sacaba demonios era porque él tenía demonios. Así de abusivos eran los judíos. Tú sacas demonios porque tú tienes demonios, porque los demonios te hacen propaganda. Jesús no quería la propaganda de ningún demonio. Cállate. Pero vamos a Lucas 4. ¿Yo cuánto llevo hablando? Uy, me pasé. Ya terminamos acá. Lucas 4. Miren Lucas 4, 35. ¿Y Jesús qué hizo? Le reprendió diciendo: ¿Jesús usó alguna fórmula mágica? ¿Algún encantamiento? ¿Alguna hechicería? ¿Sí? Su poder, su fuerza, su palabra. ¿Este hombre fue salvo? No lo sabemos. ¿Este hombre dónde vivía? Sí, es la única respuesta. ¿Qué nos dice acerca de este hombre? Que vivía en Capernaum y que tenía un demonio y que salió de él. No sabemos si este hombre fue salvo o no.
No sabemos si este hombre se arrepintió de esos pecados o no, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque el énfasis del pasaje es mostrarnos el poder de Dios sobre los demonios. El poder de Jesús sobre los demonios. Jesús dijo, cállate y sal de él. Miren, hay algo muy importante y es que, miren un momentico conmigo, espérenme a ver si lo encuentro acá. Denme un segundo. Mateo 9:33. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda leyéndolo? Jesús hizo que el demonio saliera y el hombre comenzó a hablar. La multitud se asombraba y decían, nunca hemos visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa demonios porque el jefe de los demonios le da poder para hacerlo. Muy bien. ¿Cómo estaban las personas? Y nunca habían visto tal poder ni tan autoridad. En la época de Jesús, los judíos utilizaban exorcismos, encantamientos, juegos para sacar demonios, ¿sí es claro? Pero la gente en Israel vio algo impresionante y es que nunca habían visto cómo ese hombre echaba demonios. ¡Qué palabra, qué autoridad! Se me perdió el versículo, pero el versículo dice así: que si el reino de vosotros ha llegado, ciertamente yo echo fuera demonios, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando nosotros miramos a las personas que fueron libres de demonios, literalmente la palabra que se utiliza eran curaciones, sanidades, milagros. Sacar un demonio era un milagro, de tal forma como Jesús lo hacía. Literalmente los demonios salían espantados a su poder, a su palabra, a su autoridad. Fue el poder de Jesús literalmente obrando en ese momento. Entonces quiero que entiendas algo. Si nosotros hoy nos encontramos con un demonio, nosotros no debemos temer. Mira Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué? ¿Por qué los demonios se deben asustar con los cristianos? ¿Porque son poderosos? No, porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, ellos se deben aterrar. Si tú ves una persona alguna vez en tu vida endemoniada, no tengas miedo. Si has sido salvado. Si no has sido salvado, ten mucho miedo y sal a correr de ahí. Si tú has sido salvado, lo único que debes hacer es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder de Dios no está en nosotros, no está en sal fuera, te reprendo a tu espíritu de enfermedad, espíritu de me curo con la sangre. Eso no está en ningún lado de la Biblia. En las epístolas nunca se habla de eso. La época de Jesús y de los apóstoles fue una época especial, porque los demonios sintieron el impacto de la predicación del Evangelio, ¿sí? Nuestra espada, ¿cuál es? La palabra de Dios. Nuestro yelmo, ¿cuál es? La salvación. Es lo que debemos predicar, es lo que debemos enseñar, y es a lo que los demonios temen y tiemblan. Bien. Entonces yo les invito para que oremos.